Aquí fue donde quedamos ayer con la sopa de letras. Habían encontrado algunas de las siguientes palabras, como son. Por aquí tenían gravitacional. También al lado tenían fricción. Alguna señorita mencionó que había algo que se llamaba empujón. Luego por acá otro encontró Newton. Y también encontraron abajo la palabra gravedad. Y luego encontraron nuclear fuerte. Bueno, en fin, encontramos varias palabras. Aquí está nuclear débil. Muy bien, gracias. Peso. Eso. Otro encontró masa. También habían encontrado masa por acá. Y al encontrar masa, entonces, masa. Aquí está. Aquí estaba masa. Y también, obviamente, necesitamos esas palabras. ¿Por qué las vamos a necesitar? Porque a partir de lo que estemos haciendo... Profe, Señor, ¿y esta? ¿cuál? Esa es... No veo dónde está rayando. Electromagnética. Acá. Ah, listo, electromagnética. No la había visto. Aquí está de frente a mí. Listo, esa también la teníamos ayer. Alguien las escribió, no recuerdo quién. Me imagino que sería la señorita Sofía o la señorita Natalia. No recuerdo quién nos dijo que nos ayudaba. Ángelo también estaba anotando algunas. Y bueno, voy a mostrarles algunas de las que encontramos. Entonces, de las que encontramos tendríamos esta para llenar esta diapositiva. Y esta diapositiva es porque así hay un acto valorativo. Entonces, estas fueron las palabras que normalmente encontraron, que son gravedad, electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil, Newton, fricción, alguien encontró masa, interacción, peso, gravitacional y fuerza. Entonces, con esas palabras que tenemos ahí, debemos ser capaces de llenar esta condición. Pero para poder llenar esto, lo primero que yo debo hacer es entender dónde está la información de la guía. Entonces, yo puedo llenar aquí, voy a traer las palabras que tenemos aquí. Por favor, ¿alguna falta ahí de las que encontramos? ¿Falta alguna de las que encontramos ahí? No. No. Bueno, yo voy a colocarlas aquí en otro color para que las podamos ver. Ahí no nos afecta nada la visión a todos. Acá. Entonces vamos a cambiarle el color. Y para cambiar el color de la letra vamos a colocarla en un chinchoso por ahí, un color que todos podamos, sí, se puede ser. Muy bien. Entonces corremos esto para acá y empezamos a llenar. ¿Listo? Listo, porque no me deja correr. Listo. Ok. Entonces, dice, la primera, la dinámica estudia la de los cuerpos sobre otros cuerpos, más conocido como la definición de. Entonces, ¿qué palabra debería ir ahí? La dinámica estudia la fuerza. Vamos a colocar la fuerza. Ay, Ojo, porque no. después de que coloquemos esa palabra, significa que ya no puede ir en ningún otro espacio. La dinámica estudia la fuerza de los cuerpos sobre otros cuerpos, más conocido como la definición de qué. Entonces aquí, según lo que tenemos, Yo creo. ya la palabra fuerza no puede ir. Entonces, bien, Ay, por eso les pedimos que lean la guía, porque cuando yo vaya a evaluar, les va a aparecer una lectura así, y ustedes en la lectura van a tener que recordar. Entonces, el riesgo que corrió ahorita, supongo que fue Ángelo, es que Ángelo de alguna manera intentó darle contexto. Entonces acá dice,
acá dice, ¿qué estudia la dinámica? Entonces, la dinámica estudia las interacciones que se traducen como ¿qué? Como fuerzas. ¿Listo? Más adelante, ayer alcanzamos a hablar con ustedes de ese texto, que es este. Alcanzamos a hablar de este texto. Y decía aquí lo siguiente, decía, el concepto de interacción en física y entonces luego vimos la definición de fuerza y ahí fue donde quedamos que ustedes leían. Bueno, o el ejercicio de lectura que se les deja todos los días para 20 minutos de que termina la sesión. Entonces, aquí sí nos dicen, literalmente nos dicen que la fuerza estudia la interacción de los cuerpos. Pero ¿quién estudia la interacción de los cuerpos? Entonces, la fuerza es la definición y la palabra adecuada es quién la estudia. Entonces, dice aquí, la dinámica estudia la relación entre las interacciones de los cuerpos que se traducen como fuerzas. Entonces, lo ideal sería que nosotros, al llenar el espacio, aquí, ahí, ya no diría como dijo Ángel ahorita. Ángel había propuesto que la palabra aquí fuera fuerza. Entonces, ¿cuál debe ser la verdadera palabra ahí? ¿Cuál debe ser la verdadera palabra en este punto? Interacción. Ahí la palabra es interacción. Entonces dice, la dinámica estudia la interacción de los cuerpos sobre otros cuerpos, más conocido como la definición de ¿qué? Fuerza. ¿Cuál es la definición de? ¿Cuál es la definición de? Entonces ahí, muy bien. Conocida como la definición de fuerza. Quiere decir que gracias a eso, nosotros podemos decir que ya en este momento, no podemos volver a usar ni la palabra fuerza ni la palabra interacción. Viene la segunda línea. La se define como la medida de un cuerpo, es decir, la mayor o menor resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Entonces, ustedes tenían que leer y al leer encontrarían eso. Luego viene otra que dice, una fuerza es si hay interacción de. Entonces, por esa razón, se les pidió a ustedes que leyeran la guía y pues obviamente ahorita vamos a empezar el repaso de la guía. Entonces, acá en las diapositivas, ayer quedamos ahí quedamos ayer. Dijimos que ¿cuál era la definición de fuerza? Entonces, la definición de fuerza es interacción de un cuerpo sobre otro, donde ahora vamos a involucrar una nueva variable. ¿Cuál es esa nueva variable que vamos a involucrar? La masa. Entonces, sí nos importa que es la interacción de un cuerpo con otro, muy bien, pero entonces la fuerza habíamos dicho que es la causante del movimiento, pero no necesariamente siempre causa movimiento. Por ejemplo, acá dice algo que se llama sensación de esfuerzo muscular. Entonces yo podría decirle a una de las señoritas o a uno de los jóvenes que tomen su lapicero y si su lapicero es retráctil, opriman en la parte superior. Al oprimir en la parte superior, ¿qué le sucede al resorte que contiene el lapicero? Si yo oprimo la parte superior, ¿qué le pasaría al resorte? Se recoge. Muy bien. Cuando quites la fuerza, ¿qué va a suceder? Se vuelve a estar normal. Muy bien, pero en los lapiceros, como yo necesito que la punta del lapicero quede afuera, quede externa, entonces hacen que de alguna forma el resorte quede comprimido mediante un clic. Cuando ustedes oprimen, se asegura algo y ese pin que se asegura
no permite que el resorte se recoja nuevamente, que se extraiga nuevamente. Si no estuviese ese pin, al soltar el resorte regresaría a su condición original. Entonces, a esas fuerzas que normalmente generan deformación, pero el cuerpo regresa a su posición original cuando suspendo la fuerza, se le va a llamar esfuerzo. Ese tipo de, dice aquí, una sensación de esfuerzo muscular, y su único objeto, su único oficio, su única causa, para lo único que sirve, es para deformar elásticamente. Entonces, casos de esos, hay varios. Las señoritas tienen algo que les sirve para organizarse el cabello, que la llaman ellas una moña, una cola, una liga. Cuando ellas extienden, pues la moña de alguna manera toma la forma que desean, aseguran sobre su cabello extendiéndola, y cuando la retiran, la moña vuelve a la posición original. Entonces esa es una fuerza que de alguna manera está generando ese esfuerzo. Adicional, se pueden encontrar fuerzas que sí de verdad aceleran o no aceleran un cuerpo. ¿Cómo sabemos que aceleran o no aceleran un cuerpo? Por ejemplo, imaginemos un cuerpo que está en reposo. Para el caso de ustedes, al lado de ustedes debe haber, así sea por lo menos un zapato, o tal vez la silla del comedor. Y cuando usted le aplica una fuerza, es posible que la fuerza haga que la silla se desplace. Pero también hay ocasiones en que así usted le aplique la fuerza, la silla no se desplace. Entonces decía ayer Ángelo, profe, pues le aplicamos más fuerza. Claro, y ese es el objetivo de esto, entender cuánta fuerza debo aplicar para poder desplazar el cuerpo. De tal manera, muchachos, que entonces digamos, el oficio de una fuerza son dos. Uno, lograr deformación. ¿Listo? Lograr deformación por esfuerzo o, en su defecto, lograr que el cuerpo se acelere. Si el cuerpo se acelera, es porque hay cambio de velocidad. Entonces significa que fue una fuerza la que lo aplicó. Tiene que haber aceleración. ¿Listo? Entonces esas son las condiciones. Aquí más arriba nos dan nuevamente en la figura, nos dan la definición de fuerza. Nos dicen, es todo aquello que cambia el estado de reposo o el movimiento de un cuerpo. Si soy capaz de tener ustedes que a veces, bueno, había una broma antiguamente que decían, piensa rápido, y le lanzaban un objeto a la cara a la persona, y la persona se queda mirando y de pronto el objeto, los reflejos no eran los mejores y le pegan en el rostro. Si yo soy capaz de, con mi mano, golpear la pelota o el papel que me tiraron y yo lo envío en otra dirección, diré que entonces la fuerza cambió el estado de movimiento. La pelota iba en una dirección, el papel iba en una dirección y yo le cambié tanto la velocidad como la dirección. ¿Listo? Ok, muchachos. Entonces, llevamos 5 conceptos en este momento. Llevamos la definición de dinámica, la definición de estática, la definición de fuerza, van 3. Incluimos la masa, que la vamos a definir ahorita. Entonces, en la siguiente diapositiva aparece la masa. Listo. Entonces, definición de masa. La definición de masa, según lo que ustedes vieron en química, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por eso, en el primer periodo de química, los pusieron a calcular moles. Creo que están calculando moles, o ya terminaron de calcular moles. Calculan moles, números de átomos, en fin. Hay varias cosas que podrían ustedes de alguna manera calcular ahí. Entonces, calculan número de átomos, número de moles, la masa molecular y la masa total de una sustancia. Entonces, en ese objeto, para ese tipo de definición, Newton definió que era la cantidad de materia de un cuerpo. Pero hoy día, gracias a la definición de fuerza, entonces cambió la concepción desde la física. Y la concepción desde la física es que es la medida de la inercia de un cuerpo. Entonces, esa palabra inercia la vamos a necesitar, muchachos. Allá en la sopa de letras tenemos que encontrar la inercia. Entonces, ¿qué es la masa? La masa es la medida de la inercia de un cuerpo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es la inercia? Entonces, la inercia es la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. ¿Listo? O su estado.
en definitiva. Pero generalmente es el estado de movimiento. De tal forma que la inercia es una propiedad de la materia que se manifiesta como la tendencia a conservar su estado de reposo o el estado de movimiento y es cuantificada por la masa. En otras palabras, si usted quiere mover una silla, hay una silla plástica y hay una silla de cedro. ¿Cuál tiene más masa? ¿La silla de plástico o la silla de cedro? Entonces, ofrecerá o tendrá más masa aquella que ofrezca mayor inercia. ¿Qué es la inercia? La resistencia de un cuerpo a oponerse a su estado natural de movimiento, a cambiar su estado natural de movimiento. ¿Listo? Muy bien. Paso a la siguiente. También se les pidió ayer que leyeran. Y entonces, ¿en qué unidades vamos a expresar la fuerza? Y aquí sí necesito que tomen apuntes en el cuaderno. Así como acabamos de escribir la palabra inercia en su cuaderno, necesitamos que recuerden esto para lo que llamamos nosotros los apuntes. Entonces, cuando hablamos del Sistema Internacional de Unidades, estamos diciendo que toda variable física debe tener una magnitud. Esa magnitud debe tener una unidad patrón. Y esa unidad patrón es en la que expresamos todas nuestras variables. En este caso, la fuerza se debe expresar en una nueva magnitud física llamada el Newton. ¿A qué equivale el Newton? A multiplicar kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. En otra forma, podríamos decir que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. De tal manera que entonces, según esto, aparece una nueva magnitud llamada Newton. Pero yo debo recordar que las fuerzas tienen carácter vectorial. ¿Qué significa que tengan carácter vectorial? Que una fuerza tiene magnitud numérica, el valor numérico, tiene dirección y tiene sentido. Por eso mismo, si ustedes intentan levantarse de la mesa y se apoyan en la mesa donde se encuentran, la fuerza la estarían aplicando ¿hacia dónde? Hacia abajo. Pero si quieren cambiar la mesa de puesto, algunos que no les agrada la iluminación de la sala y la llevan a otro lugar, entonces, ¿qué hacen? En vez de aplicar la fuerza hacia abajo, ahora aplican la fuerza hacia arriba. Esto implica que la dirección de la fuerza nos va a interesar, nos va a importar, tiene una situación especial ahí. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, recuerden allá, dato para la prueba. La fuerza es una magnitud vectorial, afecta su dirección, sentido y obviamente el valor numérico. ¿Cómo se calcula la fuerza? Con una nueva unidad llamada el Newton, producto del kilogramo por el metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Kilogramo sería la unidad de masa. Pero en algunos lugares se utiliza una unidad llamada el gramo fuerza. Generalmente es como ustedes están acostumbrados a dar su peso. Si yo le pregunto el peso ahorita a uno de ustedes, es posible que me diga 50 kilogramos. Entonces, en ese momento que me está hablando del peso, en realidad me está hablando es de una fuerza, no de la masa. Y hay que tener cuidado con eso. Entonces, a esa la llamamos un gramo fuerza. Y esa unidad, porque también se puede llamar kilogramo fuerza, dependiendo de lo que yo lo exprese, nos interesa esta conversión que tenemos aquí. Un newton equivale a 102 gramos fuerza, o en otra palabra, a 0,102 kilogramos fuerza. ¿Listo? Y aparece una unidad, ustedes que algún día se irán a estudiar a Inglaterra. Entonces, allá en Inglaterra y en Estados Unidos, nadie habla de newtons, nadie habla de kilogramos. Allá todo se habla en libras. Y es por eso que algunas latas de importados de consumo humano vienen en onzas. Ustedes van y miran y ellos fueron los que inventaron el peso neto y el peso real. ¿Listo? El peso con los líquidos que contienen. Entonces, muchachos, gracias a eso, gracias a esa consideración, entonces tenemos que en Estados Unidos y en Inglaterra se habla de la libra. Pues allá no le dicen libra, allá utilizan una palabra, ustedes que son bilingües, utilizan la palabra pound, pero pound también es libra esterlina, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo?
Una libra esterlina, pero una libra fuerza, una libra en Inglaterra cambia la unidad. Ya la unidad no es metros sobre segundo cuadrado, sino allá la aceleración se da en pies por segundos al cuadrado. Y obviamente aquí tenemos otro valor de conversión. Por lo tanto, es más fácil decir que cuando tengamos el sistema inglés, una libra fuerza es igual a 4,45 newtons. ¿Listo, muchachos? Ok. ¿Alguna duda? Por favor, es el momento de decir. ¿Dudas? ¿Nada de dudas? Pues qué bien, estos muchachos están dormidos totalmente. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar aquí, borrar todos los dibujos. Listo, pasamos. Que si no hay preguntas, uno ya sabe que, menos mal que se graba la clase. Si no, lo coloqué porque encontré ese meme en la red. Ese meme, a ustedes se les va a pedir durante el periodo que hagan un meme, ¿sí? En un momento de la clase y enviarlo. Tienen que hacerlo sobre un tema. Este meme habla de las fuerzas en la naturaleza. ¿Cuáles son las fuerzas en la naturaleza? Entonces, dice así. Maluma, hace 2, 3 años, yo creeré, 2, 3 años, tuvo una dificultad a nivel mundial porque creó una canción que se llamaba Felices los Cuatro, pero en realidad se llamaba Las Cuatro Babies, algo así. Cuando eso, todo el mundo, en general, el gremio femenino se sintió agredida porque de alguna manera el gremio femenino sintió que Maluma rompía los estereotipos agrediendo a la mujer con ese tipo de vocabulario y se le generó a Maluma un dolor de cabeza. Yo, por fortuna, encontré este meme en la red y entonces en este meme, Maluma, alguien con conocimiento científico sí, llamémoslo así, una comedia a lo que pensó Maluma. ¿Qué fue lo que pensó Maluma en ese momento? Maluma dijo, Felices los Cuatro iba a ser una referencia a las 4 interacciones que dominan el universo. Entonces todo esto empieza con el Big Bang, muchachos. En el momento del Big Bang, que ustedes vieron por allá en sociales en algún momento, les dijeron que el universo era un punto de infinita densidad y estaba con mucha energía contenida en ese punto, de tal manera que cuando se libera esa energía, empieza y aparece la primera partícula, y esa primera partícula se llamó el bosón de Gibbs, y sobre eso hacen una película llamada Ángeles y Demonios, si la quieren ver allá en Netflix. Ángeles y Demonios, de un libro de un señor que le gusta hablar de conspiración, Illuminati, y bueno, un poco de cosas de situaciones entre la iglesia y las personas. De tal manera que este señor nos habla de las 4 interacciones de la física. ¿Cuáles son las 4 interacciones de la física? Entonces, son la gravedad, el electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Y él, haciéndole referencia a Maluma, en una broma, a mí me cae de perlas para poder explicar, dice, pero debido a la incompatibilidad de la gravedad con la teoría cuántica de campos y el lagrangiano del modelo estándar, en otras palabras, en el momento en que inicia el universo, solo había una fuerza. Y luego se debe explicar que se separa en 4 fuerzas. Pero hay épocas del Big Bang en el que no están presentes todas las fuerzas o no están unificadas, que es peor. Y entonces dice que eso iba a causar un conflicto teórico. Y gracias a que él no quería que ese conflicto teórico se hiciese presente, entonces, para no causar conflicto, él le dio un sentido más banal y terminó haciendo 4 babies. Listo, que es la canción. Es una alegoría, a mí me cae de perlas para poder explicar a ustedes, porque a mí me interesa que ustedes reconozcan las 4 fuerzas presentes en la naturaleza. La primera fuerza se llama fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional está gobernada por la masa. Todas las fuerzas gravitacionales están gobernadas por la masa, de tal manera que el Sol le ejerce fuerza gravitacional a la Tierra. El Sol. La Tierra le ejerce a la Luna le ejerce a la Tierra y es manifiesta en las mareas. Por eso en las noches el nivel de los ríos y mares se sube y es porque la Luna siempre ejerce atracción sobre ellos. Entonces, primera fuerza de la naturaleza, la fuerza gravitacional, está gobernada por la masa.
Segunda fuerza de la naturaleza, la fuerza electromagnética, debida a dos cosas, la carga eléctrica y la carga eléctrica y también aquí faltaría hablar de los imanes. Los imanes tienen dos polos, un polo norte y un polo sur. Si yo uno dos imanes por el polo norte, ellos van a sentir repulsión. Y si los uno por el lado sur, sentirán también repulsión. Pero si uno por norte y sur, sentirán atracción. En la carga eléctrica pasa algo similar. Dos cargas positivas se repelen, dos cargas negativas se atraen. Perdón, dos cargas negativas también se repelen, positiva y negativa se atraen. Entonces esto, muchachos, eran las dos fuerzas que todo el mundo reconocía. Y nadie hallaba cómo pasar de ahí. Hasta que apareció lo siguiente. Resulta que había un problema y ustedes lo conocen. Resulta que cuando han hablado de química, les han enseñado a ustedes que en química se considera que los átomos tienen algo llamado núcleo. En el núcleo hay neutrones y protones. Los neutrones no tienen carga, tienen masa, pero no tienen carga. Los protones sí tienen carga. ¿Qué tipo de carga tienen los protones? Entonces, los protones tienen carga positiva. Y al ser positiva, no deberían existir en el núcleo. ¿Por qué no deberían existir en el núcleo? Simplemente porque no pueden existir en el núcleo porque estarían sintiendo entre ellos algo llamado repulsión. Y si es repulsión, ¿qué sucedería entonces? ¿Qué pasa si es repulsión? Entonces el núcleo no sería estable, y si no hay núcleo en el átomo, porque todo quisiera irse para diferentes lugares, si no hay núcleo en el átomo, entonces hay una fuerza en la naturaleza que debe encargarse solo de mantener el núcleo en el átomo. Y esa fuerza en la naturaleza se llama fuerza nuclear fuerte. Su único oficio, el único oficio de la fuerza nuclear fuerte es mantener el núcleo del átomo. Si esa fuerza no existe, entonces el núcleo no sería estable porque no podrían estar ahí los protones. Y si no hay protones, no hay equilibrio con los electrones. Y si no hay equilibrio, no se puede formar el átomo. Y si no se forma el átomo, no hay materia. Y entonces todo sería energía en el universo. En otras palabras, hay personas que dicen que Dios hace esa fuerza. Porque, pues, obviamente, la primera pregunta que se hará todo el mundo es si la fuerza necesita que alguien la aplique. Entonces, en ese caso, quien aplica esa fuerza en la naturaleza, pero aquí dicen que es Dios. ¿Listo? Y luego aparece una nueva fuerza llamada la fuerza nuclear débil. Esa fuerza nuclear débil fue descubierta después y es simplemente la causante de que haya desintegración de núcleos radiactivos. De tal manera que esa fuerza nuclear débil es la causante de que se fracturen los núcleos y se libere energía. ¿Listo? Entonces, esas son las cuatro fuerzas de la naturaleza. Primera fuerza de la naturaleza se llama fuerza nuclear fuerte. Segunda fuerza de la naturaleza, fuerza nuclear débil. Tercera fuerza, fuerza electromagnética. Cuarta fuerza, fuerza gravitacional. Con esas cuatro fuerzas, entonces nosotros debemos entender el universo. Entonces, gracias a esa condición, pasamos a la siguiente diapositiva y esta significa y dice que en realidad lo que se busca es que se pueda explicar la fuerza como una única fuerza, que no haya diferencia entre la una y la otra, de tal manera que simplemente lo que hay es variaciones de ella. En otras palabras, todos querrán hablar de una única fuerza llamada la fuerza unificada o superfuerza que existió en el momento del Big Bang. ¿Listo?
Ok, muchachos, entonces, con base en eso, pasamos ahora sí a hablar solamente en estos 7 minutos que quedan de clase, creo. 6 minutos, dicen acá. Entonces, ustedes tenían que leer esta condición. Debían leer qué tipo de interacciones existen. Entonces, tipos de fuerzas. Entonces, hay interacciones por contacto. ¿Cuándo hay interacción por contacto? Entonces, nos muestran 4 gráficas. Primera gráfica, nos muestran a un tipo o a un señor empujando una caja sobre una superficie. Segunda, unos estudiantes aparentemente en una sala de informática. Tercero, un cuerpo sobre una mesa. Cuarto, unas aves sobre un madero, me imaginaré yo que es, o tal vez algún tubo metálico de algún puente. Entonces, ¿qué ocurre en esas 4 condiciones? ¿Por qué se llaman interacciones de contacto? Se llaman interacciones de contacto porque las superficies entre sí están relacionadas. Está relacionada la superficie del, está relacionada la superficie del, está relacionada la superficie de, por ejemplo, las manos del señor con la superficie de la caja. ¿Listo? Bien, vamos con la segunda consideración. Entonces dice aquí, una fuerza es de contacto cuando existe interacción de materia, es decir, se tocan, pero en la realidad, a nivel microscópico, los cuerpos no se pueden tocar porque 2 átomos no pueden colisionar sus núcleos. Pero lo que sí se habla es de que a nivel macroscópico se observa como si las superficies estuviesen en contacto. De tal manera que entonces, dice aquí, cuando existe interacción de materia, se tocan, se rozan, se chocan entre el cuerpo que produce la fuerza y el cuerpo sobre el cual se aplica. Y entonces ahora viene la siguiente situación. Entonces, dice, es posible clasificar las fuerzas en 2 grandes grupos. Las fuerzas de contacto, las fuerzas de acción a distancia. ¿Listo? De tal manera que entonces esas fuerzas de contacto directo, ya las habíamos mirado esas. Siguiente. Aquí debe aparecer las fuerzas, perdón, a distancia. Interacción a distancia, está muy bien. Acá, interacción a distancia. Una fuerza de interacción a distancia cuando entre ellas no ocurre manifestación de interacción entre superficies. En otras palabras, si usted toma un imán y atrae un cuerpo metálico, entonces en ese momento tiene una interacción de tipo distancia. No, la Tierra ejerce interacción de tipo distancia sobre todos los cuerpos en su atmósfera, porque todo lo que soltemos, todo lo que no tenga cómo sostenerse, caerá. De tal manera que entonces la fuerza a distancia se le llama fuerza de gravedad. Esta vez empezó a molestar. Bien, entonces muchachos, nos quedan 2 minuticos. En esos 2 minuticos, yo voy a compartirles la pantalla completa. Voy a compartirles la pantalla completa con el objetivo de enviarles la sopa de letras y las palabras que deberían ir ahí. ¿Cuándo las revisamos? Las revisamos mañana. Ok, entonces muchachos, en este momento vamos a compartir pantalla. En la pantalla va a aparecer todo lo que yo tengo. Y entonces aquí voy a aprovechar que tengo WhatsApp, acá. Entonces, aquí está 10º grado. 10º grado. Ahí a 10º grado les voy a enviar 2 imágenes. ¿Cuáles son las 2 imágenes? Una, la de la sopa de letras. Yo obviamente se las cargo allá en el sistema, lo que pasa es que como es una imagen, no se ve bien. Mister, volvemos a empezar a las 15. A las 8. Y A las 8, listo. a las 8 volvemos a empezar. ¿Listo? Aquí, entonces les estoy enviando la imagen de la... Pero, Joan, a las 8 empezamos trigonometría. Trigo. ¿Sí? Entonces yo copio esta imagen y la voy a pegar aquí en el WhatsApp. Esta imagen que estoy pegando es la sopa de letras. Hay que identificar todas las palabras asociadas. Y también les voy a pegar la imagen de la pregunta que tenemos. Entonces, acá tenemos, quitemos esto de acá, suprimir.
y vamos a pegarla como una imagen para que les quede ya bien, para que la puedan ir mirando. ¿Qué palabras deberían ir ahí? Ojo, porque esta es su primera actividad de trabajo en clase. Llenar eso. ¿Listo? Esta sería su primera actividad de clase. Entonces, mañana socializamos qué es lo que hay que hacer en ella. Porque para no hacerlo ahorita a la segunda hora. ¿Listo? Para darles tiempo a que puedan desarrollar eso mañana. Entonces, listo. Aquí les envío. ¿Qué palabras deberían ir ahí? ¿Listo? Para eso, ¿qué tienen que hacer? Leer sobre tipos de fuerza. Les quedan 20, bueno, mentiras, aquí son las 7:45, entonces serían a las 7:48. A las 8 les quedan 10 minuticos para que empiecen a mirar las palabras. Segundo, para que empiecen a mirar qué palabras coincidían ahí. Por ahora les envío las palabras que ya van, que supuestamente encontraron ahí. Si alguno de ustedes tiene otra palabra, pues me comentan para esa condición. Entonces son estas. Estas son las palabras que hasta el momento hemos copiado. Entonces se las envío ahí por WhatsApp por el momento.